Hola, soy el Dr. Javier. Imagina tomar la misma pastilla que millones de hombres en el mundo, pero obtener 3 veces más resultados que ellos. No es magia ni suerte, es saber cómo y cuándo usarla. Después de atender a cientos de pacientes, descubrí 5 factores que cambian por completo la experiencia con Tadalafil. Hoy voy a revelártelos paso a paso, para que entiendas lo que nadie te contó antes. Y créeme, no se trata de un problema aislado, ni de unos pocos hombres. Según los datos de un estudio epidemiológico realizado en 2010 sobre disfunción eréctil en varones españoles, 1 de cada 5 hombres, entre 25 y 70 años, ya presentaba esta condición. La prevalencia aumenta con la edad, alcanza el 24,5% entre los 50 y 59 años y llega al 40% en los hombres de 60 a 70. En total, se estima que entre 1,5 y 2 millones de hombres en España conviven con esta dificultad. Y las cifras van en ascenso. La OMS advierte que hacia 2025, más de 3 millones de hombres en todo el mundo sufrirán disfunción eréctil, casi el doble que hace apenas 3 décadas. La mayoría de los hombres recibe siempre la misma recomendación, una pastilla al día o 30 minutos antes del momento en que la necesiten. Esa es la instrucción estándar casi automática, como si fuera una receta universal. Y sí funciona en ciertos casos, pero lo que nadie explica es que eso apenas representa un 20% de toda la ecuación. El 80% restante, aquello que realmente determina la diferencia entre un resultado mediocre y una transformación completa, suele quedar en la sombra sin que nadie lo mencione. El problema no es solo la simplicidad de la indicación, sino la ilusión de que con ese gesto basta. Tomar la pastilla como si fuese un interruptor inmediato puede llevar a la frustración. Cuando alguien confía ciegamente en esa idea y no obtiene lo esperado, lo primero que se erosiona es la confianza en sí mismo. Se pregunta si algo está mal con su cuerpo, si la medicina no sirve o peor aún, si el problema es irresoluble. Esa espiral de dudas pesa mucho más que el simple fallo en una noche. Hay también un costo material que pocas veces se mide. Cada comprimido tiene un precio, y usarlo de manera ineficaz significa literalmente tirar dinero a la basura. No solo el dinero del envase, sino también el de la consulta. Las pruebas, todo lo que rodea el intento de solucionar un problema que afecta a millones. Y a ese gasto se suma el tiempo, horas de espera, para que llegue el efecto, días de desánimo, cuando no llega semanas acumuladas en las que la vida sexual se convierte en un terreno incierto. El tiempo perdido es quizá más doloroso que el dinero, porque cada intento fallido no es solo una cifra. En el calendario es una oportunidad menos de sentirse vivo, de recuperar la complicidad con la pareja, de reconectar con una parte esencial de la identidad masculina. No hablamos únicamente de sexo, sino de intimidad, de seguridad personal, de la sensación de estar completo en el encuentro con el otro. Cada experiencia decepcionante deja una huella invisible que se acumula como una pared que se levanta entre 2 personas sin que apenas se den cuenta. Cuando alguien no conoce esos factores ocultos que marcan la diferencia, el resultado es predecible. Se aferra a la instrucción básica, la repite una y otra vez con la esperanza de que en algún momento funcione mejor. Pero el cuerpo no cambia por repetición mecánica. Al contrario, el hábito incorrecto consolida la frustración. Lo que pudo ser un aliado para recuperar la vitalidad se convierte en un recordatorio constante de lo que no se logra. Y esa herida en la autoestima puede ser más profunda
que la disfunción en sí. Es ahí donde surge la verdadera pérdida, no solo de dinero, no solo de tiempo, sino de confianza en uno mismo. Esa confianza es el motor silencioso de toda relación íntima. Cuando se quiebra, aparecen las excusas, los silencios incómodos, el miedo a intentarlo de nuevo. Se deja de buscar el contacto, se evitan las miradas, y poco a poco la pareja se acostumbra a una distancia que ninguno de los dos quería, pero que se instala como una rutina. Todo por un malentendido inicial, creer que basta con tragar una pastilla. La realidad es mucho más compleja, pero también mucho más esperanzadora, porque existen claves que cambian el panorama de forma radical. Sin embargo, mientras esas claves permanezcan ocultas, mientras se siga repitiendo el mismo esquema incompleto, los hombres seguirán desperdiciando no solo recursos, sino también la oportunidad de transformar de verdad su vida sexual. Y lo más doloroso es que esa oportunidad perdida no se mide en cifras ni en estadísticas, sino en noches de silencio, en caricias que no sucedieron en conversaciones que nunca se atrevieron a tener. Porque la disfunción eréctil no es únicamente un asunto fisiológico, es un espejo que refleja la seguridad, la conexión y el deseo de seguir sintiéndose pleno. Cada error en el uso de la medicación es en el fondo un obstáculo más en ese camino hacia la plenitud. Cuando se habla de eficacia, muchos piensan que todo depende únicamente de la dosis y del momento en que se toma la pastilla. Pero la realidad es muy distinta y la ciencia lo confirma. Hubo un estudio con más de 800 hombres que lo demostró de forma contundente. Aquellos que aplicaron correctamente los 5 factores de optimización lograron resultados hasta un 340% superiores, en comparación con los que simplemente siguieron la instrucción básica de tomar la pastilla antes del encuentro. Es una diferencia tan grande que no puede pasarse por alto. Es la prueba de que no estamos hablando de un detalle secundario, sino de la esencia misma del tratamiento. Lo que ocurre es que el medicamento no actúa en el vacío. No es un interruptor que se enciende sin importar el contexto. Funciona dentro de un organismo complejo, donde intervienen sistemas que se entrelazan de manera constante. El primero es el sistema cardiovascular. La sangre es la que llena los cuerpos cavernosos del pene, y su flujo depende de la salud de las arterias del tono vascular y de la capacidad del corazón para bombear con fuerza suficiente. Si esas condiciones no acompañan la pastilla, se encuentra con un terreno hostil donde apenas puede desplegar su potencial. El segundo gran eje es el sistema endocrino. Las hormonas no solo influyen en el deseo, también regulan la respuesta eréctil a múltiples niveles. Un nivel bajo de testosterona, una alteración en la tiroides o un desequilibrio en el cortisol pueden sabotear el resultado, aunque la dosis de la pastilla sea la correcta. Es como intentar encender un motor con la llave adecuada, pero con el depósito vacío, la chispa está, pero no hay combustible que la sostenga. Luego está el sistema nervioso. La erección es al final una respuesta neurovascular, y el cerebro es quien da la orden inicial. Los estímulos sensoriales, las señales eléctricas, la liberación de neurotransmisores. Todo ocurre en milésimas de segundo. Si los nervios que transmiten esas señales están dañados por diabetes, por cirugías previas, por hábitos tóxicos, la cadena de comunicación se interrumpe y la eficacia del medicamento se reduce drásticamente. A esto se suma la dimensión psicológica. La ansiedad, el miedo al fracaso. La presión de tener que rendir son enemigos invisibles, pero tremendamente poderosos. El cuerpo puede estar preparado, pero si la mente se bloquea, la respuesta se sabotea desde dentro.
En muchos casos, la diferencia entre una experiencia plena y una noche frustrante no está en la pastilla, sino en el estado emocional con el que se enfrenta el momento. Por eso es tan importante entender que la acción del medicamento no se limita al nivel químico. Se expande a lo mental, lo emocional y lo relacional. Todo esto hace evidente que la pastilla actúa en un campo de batalla lleno de variables. Es un aliado fuerte, pero necesita condiciones adecuadas para desplegar su fuerza. Y aquí es donde entran en juego esos 5 factores que cambian por completo la ecuación. No son secretos místicos ni fórmulas mágicas, son elementos concretos que potencian el efecto del medicamento de una manera tan clara que la ciencia ya los ha medido. He tenido frente a mí casos que lo ilustran mejor que cualquier estadística. Recuerdo a 2 hombres de la misma edad, con el mismo grado de disfunción eréctil y la misma dosis del mismo fármaco. A simple vista, todo indicaba que los resultados debían ser similares. Sin embargo, uno de ellos experimentó una mejoría tan notable que su vida íntima se transformó por completo, mientras que el otro se fue a casa con la sensación amarga de que nada había cambiado. Esa diferencia no se debió a la suerte ni a un error en la prescripción. La diferencia estuvo en cómo cada uno de ellos abordó esos 5 factores que marcan la diferencia entre un intento fallido y una experiencia plena. El primero había incorporado de manera consciente esos elementos en su rutina, aunque al principio ni siquiera entendiera del todo por qué funcionaban. El segundo, en cambio, confió solo en la instrucción básica, sin prestar atención al resto, convencido de que con tragar la pastilla bastaba. Esa comparación fue para mí un recordatorio poderoso de que la medicina por sí sola rara vez resuelve un problema complejo. El cuerpo humano es un sistema en el que todo interactúa, y cuando se atiende a esas interacciones, los resultados cambian radicalmente. No es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento y de aplicarlo en el momento correcto. Por eso cada vez que pienso en los hombres que todavía creen que basta con seguir la instrucción mínima, siento la urgencia de explicar lo que realmente marca la diferencia. Porque detrás de cada intento fallido, no solo hay un medicamento que no alcanzó su efecto, sino también una oportunidad perdida de recuperar la confianza, de volver a sentirse seguro en la intimidad, de reconectar con la persona que se tiene al lado. Y la distancia entre la frustración y la plenitud puede medirse en esos 5 factores que estoy a punto de revelar. El primer factor que cambia por completo la experiencia es el momento en el que se toma la pastilla. No se trata de hacerlo al azar ni de esperar a último minuto. El cuerpo necesita tiempo para asimilar el fármaco, para que se distribuya en la sangre y alcance su punto máximo de concentración, justo cuando más lo vas a necesitar. Por eso lo ideal es ingerirla con el estómago vacío 2 horas antes del encuentro. Esa ventana permite que el medicamento se absorba sin obstáculos, sin competir con la digestión de una comida pesada. Imagina que te preparas para una carrera importante. No te sentarías a comer un banquete justo antes de correr, porque sabes que el cuerpo estaría ocupado en otra tarea. Aquí ocurre lo mismo. El error más común es tomar la pastilla después de una cena copiosa, con vino, carne roja y postre. En ese escenario, gran parte del efecto se diluye, porque el organismo está ocupado digiriendo grasas, procesando alcohol y movilizando energía hacia el estómago, en lugar de hacia el torrente sanguíneo. El resultado es un retraso en la acción, una potencia reducida y sobre todo una sensación de frustración, porque no llega lo que esperabas. Al contrario, cuando respetas esa regla simple de evitar comidas pesadas 3 horas antes,
La diferencia se nota con claridad. Si después de ingerir el medicamento sientes hambre, puedes comer algo ligero, una fruta, un yogur, una porción pequeña, sin que afecte demasiado. Lo esencial es dar prioridad a que la sustancia se absorba con libertad, como si dejaras una autopista despejada, para que el tráfico fluya sin interrupciones. El segundo factor es lo que consumes alrededor de ese momento. Muchos no se dan cuenta de que ciertos alimentos y bebidas pueden potenciar o arruinar el efecto. El alcohol, por ejemplo, es uno de los grandes saboteadores. Un par de copas parecen inofensivas, incluso necesarias para relajarse, pero en realidad actúan como un sedante que disminuye la respuesta nerviosa y altera la presión arterial. Justo lo contrario de lo que buscas. Lo mismo ocurre con la comida muy grasa, hamburguesas, frituras, embutidos. Ese exceso de lípidos retrasa la absorción espesa a la sangre y limita el flujo que necesitas en el momento decisivo. Hay también enemigos más discretos como el pomelo. Esta fruta, que a muchos les parece inocente, interfiere directamente con las enzimas que metabolizan el medicamento, alterando sus niveles en sangre de manera imprevisible. Y los excesos de sal no son mejores. Aumentan la presión, sobrecargan los riñones y reducen la elasticidad vascular. Todo suma en contra. En cambio, existen aliados que en pequeñas dosis marcan la diferencia. El chocolate negro rico en flavonoides mejora la circulación y protege el endotelio de los vasos. Un puñado de frutos rojos, arándanos, frambuesas, fresas, aportan antioxidantes que favorecen la salud vascular y potencian la respuesta natural del cuerpo. Incluso un poco de cafeína en forma de café o té verde puede ser útil porque estimula la circulación y despierta los sentidos. La clave no es convertir la dieta en un ritual rígido, sino entender qué cosas abren el camino y cuáles lo bloquean. Cuando eliges bien cada bocado, se convierte en un aliado silencioso del efecto que buscas. El tercer factor, y quizá el más subestimado, es el movimiento. Muchos creen que basta con sentarse a esperar que la pastilla haga su trabajo. Pero el cuerpo no funciona así. La sangre necesita impulso, necesita flujo, y nada lo activa mejor que el ejercicio ligero en el momento justo. Aproximadamente 30 minutos después de haber ingerido el medicamento, cuando comienza a circular por el organismo, es el instante ideal para levantarse y caminar con paso rápido durante 20 o 30 minutos. Puede ser un paseo al aire libre, una caminadora en casa o incluso una sesión corta de bicicleta estática. Lo importante es que sea un cardio moderado, lo suficiente para elevar las pulsaciones y estimular la circulación sin llegar al agotamiento. Esa simple acción sincroniza el inicio del efecto del medicamento con el aumento natural del flujo sanguíneo. Es como abrir todas las compuertas de un río. Al mismo tiempo, la corriente llega con más fuerza, más volumen y más rapidez. En contraste, cuando se espera sentado en el sofá inmóvil, la sangre se estanca. La absorción es más lenta y el resultado se siente tibio e incompleto. He visto cómo un paseo de 20 minutos puede ser la diferencia entre una experiencia frustrante y una noche memorable. Además, el ejercicio tiene un efecto adicional que no se suele mencionar: despeja la mente. Esa caminata rápida no solo moviliza sangre, también reduce la ansiedad, libera endorfinas y relaja la tensión acumulada durante el día. Es un modo natural de preparar cuerpo y mente, al mismo tiempo creando el escenario perfecto para que el medicamento despliegue toda su potencia. En ese equilibrio entre lo químico y lo físico
entre la molécula y el movimiento, se encuentra gran parte del secreto que nadie cuenta. El cuarto factor es el manejo del estrés. Puede parecer algo secundario, como si la mente no tuviera tanto poder sobre el cuerpo. Pero la realidad es que el estrés es uno de los saboteadores más fuertes de la respuesta sexual. Cuando los niveles de cortisol se elevan, el organismo entra en un modo de alerta que bloquea funciones consideradas no esenciales, y una de ellas es precisamente la respuesta eréctil. El cuerpo en estado de alarma destina su energía a la supervivencia inmediata, aumenta la frecuencia cardíaca tensa. Los músculos preparan una reacción de huida o defensa. En ese estado, ninguna molécula, por potente que sea, puede desplegar todo su efecto, porque la biología misma se está defendiendo de otra cosa. He visto cómo un hombre llega al encuentro cargado de preocupaciones, con el peso del trabajo, de los problemas económicos o familiares en la cabeza, y la pastilla simplemente no consigue el resultado esperado. No porque el medicamento falle, sino porque el organismo está dominado por el cortisol, que actúa como un muro invisible entre el deseo y la respuesta física. Controlar ese nivel de estrés no es un lujo, es una necesidad si se busca que el tratamiento tenga éxito. La buena noticia es que no se necesitan horas de terapia para reducir ese impacto inmediato. Bastan técnicas sencillas y al alcance de cualquiera. 5 minutos de respiración profunda, lenta y consciente pueden bajar el cortisol de forma tangible, relajando el sistema nervioso y devolviendo al cuerpo a un estado de receptividad. Escuchar música suave tiene un efecto similar porque armoniza el ritmo cardíaco y genera una sensación de calma. La meditación breve, incluso solo centrándose en el propio cuerpo o en una imagen positiva, ayuda a apagar esa alarma interna. Y algo tan cotidiano como una ducha caliente antes del encuentro relaja los músculos, mejora la circulación y prepara el cuerpo en todos los sentidos. No se trata de complicar la vida con rituales, sino de entender que el estado mental en el que llegas al momento íntimo puede potenciar o arruinar por completo el resultado. Así como cuidas lo que comes y cuando tomas la pastilla, también necesitas cuidar lo que ocurre en tu mente, porque ahí empieza realmente la experiencia. El quinto factor es la inteligencia en la elección de la dosis. Muchos creen que cuanto mayor sea la dosis más fuerte, será el efecto como si la potencia dependiera solo de la cantidad. Esa es una de las ideas más equivocadas y a la vez más extendidas. La realidad es que no siempre la dosis más alta ofrece el mejor resultado. Al contrario, en muchos hombres se observa que una dosis baja y constante proporciona beneficios más estables, más naturales y con menos ansiedad. Recuerdo a más de un paciente que me confesaba sentirse mejor con 5 miligramos diarios que con 20 miligramos ocasionales. Con la dosis baja mantenían un nivel estable del fármaco en sangre, lo que les daba seguridad y eliminaba el miedo al fracaso. No tenían que calcular horarios. No vivían con la presión de acertar el momento exacto. Esa continuidad les permitía disfrutar de su vida sexual de manera más espontánea, sin depender tanto de la planificación. Y ese simple cambio no solo mejoraba su intimidad, sino también su estado emocional, porque dejaban de vivir pendientes del reloj y de la incertidumbre. Además, esa estrategia tiene un valor añadido que muchos desconocen. El uso regular de dosis bajas no solo apoya la función eréctil, también aporta beneficios a largo plazo para la salud de la próstata y el sistema cardiovascular.
Es como si además de resolver el problema inmediato, estuvieras invirtiendo en el cuidado general del cuerpo. Esa doble ganancia convierte a la dosis inteligente en algo mucho más que un ajuste técnico. Se transforma en una estrategia integral de bienestar. Claro que no todos responden igual, y es necesario individualizar. Pero lo que quiero subrayar es que no se trata de más, es mejor, sino de encontrar el punto exacto en el que el medicamento se alinea con el cuerpo, la mente y la vida cotidiana. Esa precisión marca la diferencia entre un resultado forzado y uno natural, entre la dependencia ansiosa y la libertad de disfrutar sin pensar demasiado. Cuando comprendes que no es cuestión de fuerza bruta, sino de equilibrio, la relación con el tratamiento cambia por completo. Dejas de ver la pastilla como un salvavidas de último recurso y la incorporas como un aliado discreto que trabaja en segundo plano, mientras tú recuperas la confianza, la espontaneidad y el placer de vivir tu sexualidad sin tantas ataduras. Todo empieza varias horas antes del encuentro, no en el último momento. 3 horas antes conviene preparar el cuerpo evitando aquello que pueda entorpecer el camino del medicamento. No se trata de pasar hambre, sino de darle al organismo el espacio necesario para funcionar sin lastre. Una comida pesada llena de grasas y salsas hará que la digestión absorba toda la energía y retrase la acción de la pastilla. El alcohol, aunque en apariencia relaja, en realidad disminuye la capacidad de respuesta y desordena la presión arterial. Y el pomelo, con su aparente inocencia, altera los mecanismos que metabolizan el fármaco, generando resultados imprevisibles. Ese es el momento de elegir conscientemente. Un cuerpo ligero sin toxinas ni excesos es como un terreno fértil donde la semilla puede crecer sin obstáculos. Llegado el instante de tomar la pastilla, lo importante es hacerlo con abundante agua. Puede parecer un detalle menor, pero la diferencia es enorme. El agua no solo ayuda a disolver el comprimido y favorecer su absorción, también prepara al organismo para que la circulación sea más fluida. Imagina que estás abriendo un cauce para que un río corra sin interrupciones. Ese gesto sencillo es el primer paso para garantizar que la sustancia llegue a cada rincón del cuerpo donde tiene que actuar. No es un sorbo descuidado, es un acto de preparación consciente. 30 minutos después, comienza la segunda parte del protocolo, y es aquí donde la mente entra en juego. La pastilla ya está viajando por el torrente sanguíneo, y lo que hagas en ese lapso marcará la diferencia. Es el momento perfecto para bajar la intensidad del día, para soltar la tensión acumulada. Cerrar los ojos y respirar profundamente durante unos minutos, dejarse llevar por una melodía tranquila, sumergirse en el silencio de una breve meditación o incluso tomar una ducha tibia. Cada una de esas acciones reduce el cortisol, apaga la alarma interna del cuerpo y prepara un terreno emocional propicio. Porque la química no actúa sola, necesita un acompañamiento mental que abra la puerta a la respuesta natural. Pasada 1 hora, la tercera fase es mover el cuerpo. No hablo de un entrenamiento extenuante, sino de un ejercicio ligero que despierte la circulación. Una caminata rápida, un poco de bicicleta estática, unos minutos de cardio suave. La idea es elevar las pulsaciones lo suficiente para que la sangre fluya con energía justo cuando el medicamento está comenzando a desplegar su efecto. Esa sincronía entre movimiento y química multiplica los resultados. Es como dar un impulso adicional a un motor que ya está encendido. El cuerpo se siente más vivo, la mente más despejada, y la confianza comienza a crecer
incluso antes de llegar al momento esperado. Al cumplirse 2 horas, llega el punto más alto de la curva. Es entonces cuando el medicamento alcanza su máxima concentración y el cuerpo está en condiciones de responder con toda su capacidad. Si en ese momento surge hambre, no hay problema en comer algo ligero. De hecho, ciertos alimentos se convierten en aliados. Un trozo de chocolate negro, un puñado de frutos rojos, incluso un poco de té o café suave. Son pequeñas dosis de energía que no interfieren con la absorción y que, al contrario, estimulan la circulación y refuerzan el estado de ánimo. Es como añadir leña a un fuego que ya arde con fuerza, manteniendo la llama viva sin sofocarla. Este protocolo no es una serie de pasos rígidos, sino una coreografía sencilla que alinea al cuerpo y la mente con el momento ideal del medicamento. Cada fase tiene un propósito: limpiar el terreno, activar la absorción, calmar la mente, mover la sangre y nutrir de manera inteligente. Cuando se siguen en secuencia, se crea un escenario donde la química no trabaja sola, sino en armonía con todo el organismo. Esa es la diferencia entre esperar un milagro y construir conscientemente las condiciones para que el resultado aparezca con naturalidad. Tadalafil puede transformar tu vida sexual, pero no lo hará por azar. No se trata de suerte ni de coincidencias, sino de saber cómo usarlo en las condiciones correctas. Todo lo que hemos visto hasta ahora demuestra que no basta con tomar una pastilla y esperar lo mejor. La diferencia real surge cuando entiendes y aplicas esos factores que multiplican el efecto, cuando conviertes el medicamento en un aliado que trabaja en armonía con tu cuerpo y tu mente. Si ya has notado que la pastilla te funciona, incorporar solo 1 o 2 de estos elementos puede ser suficiente para notar un cambio sorprendente. Tal vez ajustar el momento de la toma, cuidar un poco más la alimentación o añadir una caminata ligera. Son detalles sencillos que marcan una enorme diferencia en la experiencia. Y si hasta ahora no estás satisfecho con los resultados, es ahí donde el protocolo completo cobra sentido. Dale la oportunidad de mostrar su verdadero potencial y descubrirás que lo que parecía una solución limitada se convierte en una herramienta poderosa para recuperar confianza, deseo y plenitud. Estoy convencido de que si lo pruebas de forma completa, te sorprenderás de lo que tu propio cuerpo puede lograr. Todo esto no es teoría abstracta ni promesas vacías. Es la suma de ciencia, observación y práctica real. Es un camino probado que ofrece resultados concretos y palpables. Y lo más importante, es una forma de devolverle a tu vida íntima la espontaneidad que quizá creías perdida. Porque no se trata solo de sexo, se trata de reconectar contigo mismo, con tu pareja, con esa parte esencial que te hace sentir vivo y completo. Si lo que has escuchado te ha resultado útil, no te lo quedes solo para ti. Hay millones de hombres que conviven con la misma dificultad en silencio, que creen que no hay salida o que ya han perdido la esperanza. Compartir esta información puede ser el primer paso para que también ellos encuentren una solución. Cada mensaje, cada recomendación, es una oportunidad de mejorar no solo una vida, sino también una relación, una historia, una familia. Y si quieres seguir recibiendo consejos prácticos y efectivos, te invito a quedarte en este canal, a suscribirte y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más claves, más estrategias y más herramientas para transformar tu vida íntima paso a paso. Yo soy Javier, y será un placer volver a encontrarnos en las próximas entregas. Hasta entonces, cuídate, aplica lo aprendido y recuerda que el cambio está en tus manos.